Buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro canal El Lado Oscuro. Hoy seguiremos con nuestras leyendas ocultas. Esta vez nos trasladaremos a Castilla-La Mancha, lugar donde los campos de trigo, castillos y pueblos de estilo medieval dieron vida una vez más a estas leyendas. ¿Estáis preparados? Comenzaremos con una leyenda en Cuenca, en el entorno de las Angustias, inspirados en un suceso real escrito por una persona llamada Dorito, y la relata de la siguiente manera. Agosto, año del Señor del 1706. Las tropas inglesas del general Hugo Whitman sitiaron Cuenca. 5.000 ingleses luchando contra los ciudadanos parapetados en la encastillada ciudad en su fortaleza y rincones. La lucha más encarnizada se libraba en los alrededores de la ermita de San Bartolomé, situada frente al Puente de los Descalzos, también conocido como Puente de Carballido. 10 soldados conquenses luchaban en el interior de la ermita intentando cortar el paso. Ante tan feroz y numeroso ataque, el fuego prendió en el artesonado de la ermita y las llamas se extendieron con rapidez hasta dejarla inservible, saliendo de ella los defensores, que murieron en la refriega y alguno quedó malherido. Tras la retirada de las tropas, acudieron a la destruida ermita los frailes franciscanos del cercano convento de los Descalzos de las Angustias. Allí encontraron los inertes cuerpos de los bravos defensores y entre ellos el de un joven soldado que se encontraba agonizante. El padre Francisco Buenaventura, guardián del convento, ordenó que se llevasen al herido hasta la sede monacal para prestarle los primeros auxilios, siendo lavadas sus heridas con vinagre. Cuando el soldado recuperó el conocimiento y viendo el estado en el que se encontraba, se confesó ante el fraile Buenaventura y le pidió que avisase a una joven que vivía en la calle de San Pedro. Al llegar la dama al convento, se abrazó al soldado herido y moribundo ante la emoción contenida de los frailes descalzos. El joven herido entregó a la joven dama un puñado de monedas de oro que tenía en el bolsillo como regalo de bodas, puesto que aquella misteriosa mujer era su prometida, con la que tenían pensado contraer matrimonio. Le propuso que con aquel dinero mandase construir una cruz en aquel lugar, donde por última vez habría abrazado y acariciado a su amada. El soldado expiró en brazos de su prometida frente a la puerta del convento de los Descalzos, y el fraile Francisco de Buenaventura fue el encargado de cumplir con el último deseo del joven defensor conquense y encomendó a los artífices de arcos de la cantera que labraran una cruz para que, una vez terminada, fuera colocada frente a la puerta del convento en la bajada de las Angustias, dando lugar a la cruz del soldado enamorado. Y seguimos en Cuenca, una de las ciudades más mágicas. Sus casas colgadas, su bosque o ciudad encantada y su precioso centro histórico, entre otros. Pero ¿sabíais que además de todo esto, Cuenca es también un lugar lleno de leyendas? Y entre todas ellas destaca la leyenda de la Cruz del León. Cuenta una antigua leyenda que en la ciudad de Cuenca vivía un joven encantador que era hijo del oidor de la villa. Todas las chicas de la villa estaban enamoradas de él, y este, que además de ser guapo tenía mucha labia, se aprovechaba de sus encantos para aprovecharse de las jóvenes y obtener favores carnales. Por supuesto, después de utilizarlas, las dejaba sin sentir ninguna lástima por ellas. Pero un día su suerte cambió, y es que llegó a la ciudad una joven llamada Diana, proveniente de otro lugar, una forastera de lo más hermosa que atraía las miradas, tanto la de hombres como de mujeres, y como no podía ser de otra manera, también había llamado la atención del hijo del oidor de Cuenca. Este, conocedor de sus encantos y seguro de su éxito, decidió hablar con Diana para así engatusarla y conseguir sus favores. Una nueva conquista para su larga lista de amoríos que sería la mejor de todas ellas, pues sin duda la joven forastera se había convertido en la mujer más bella de la villa. Pero lo que no sabía era que Diana era muy inteligente y que ya se había dado cuenta de cuál era la intención que tenía el joven. Y debido a ello, siempre que él le proponía algo, lo rechazaba sin ningún remordimiento. Pero él no se daba por vencido
y todos los días inventaba una nueva excusa para poder acercarse a la joven, aunque el resultado siempre era el mismo, una negativa absoluta. Un día, en la víspera de Todos los Santos, el joven recibió una carta. Era de su deseada Diana, quien lo citaba en la puerta de la ermita de las Angustias. En ella le decía que sería suya en la noche de difuntos y este, que ya estaba desesperado por no conseguir lo que tanto anhelaba, recibió con gran alegría lo que en la carta le decía la joven. Esa noche la emoción y el deseo lo embargaban. Por fin iba a conseguir su objetivo y después de tanto trabajo y rechazos creía haber conseguido engañar a la joven. Así, acicalado y hecho todo un galán, se encaminó al lugar en el que había quedado con su amada. Pese a que llovía y tronaba con mucha fuerza, cuando llegó a la ermita encontró a Diana vestida como una auténtica princesa, con sus mejores vestimentas. Así, el hijo del oidor de Cuenca comenzó a besarla como si no hubiese un mañana. Recorrió cada centímetro de la blanca piel de Diana y, loco de lujuria, intentó quitarle el vestido a la joven. Mientras tanto, la tormenta continuaba y la luz de los rayos iluminaba de vez en cuando el interior de la ermita. Diana se levantó su falda para que el joven desabrochara sus chapines. En ese momento, la luz de un rayo penetró en el edificio en el que estaban dando rienda a sus amores. Y entonces los bellos y finos pies de Diana se convirtieron en pezuñas. El joven, aterrorizado ante lo que estaba viendo, elevó la mirada para contemplar a la dama y en ese momento vio como Diana se había convertido en el diablo, un ser monstruoso que no paraba de reír con esperpénticas carcajadas. El muchacho, horrorizado por tal escena, salió corriendo entre gritos de horror. Consiguió salir de la ermita y llegar a una cruz que se encontraba en sus inmediaciones y se abrazó a ella esperando a que Dios lo salvara del demonio. El diablo, que lo había perseguido en su carrera, llegó al joven justo cuando se iba a abrazar a la cruz y le propinó un zarpazo que le rozó el hombro. Cuando abrió los ojos, contempló cómo la temible bestia ya no estaba allí, pero sí las huellas de ese zarpazo. Un zarpazo que quedó plasmado en la piedra de la cruz y que hoy en día se puede contemplar si nos acercamos a visitarla. Cuenta la leyenda que el joven ingresó en el santuario de la Virgen de las Angustias y que nunca más salió de allí, ni siquiera para ver la luz del sol. Y la zarpa del diablo sigue en la cruz que hay frente a la puerta de la ermita para hacernos recordar la mala conducta de este joven de Cuenca. Todo está oscuro, oscuro como boca de lobo, y por lo que se oye nunca mejor dicho. Y de repente un ruido como de garras y metal me ha despertado, pero la oscuridad me envuelve. Un grito puja por salir de mi garganta, pero el pánico hace un tapón y aunque abro la boca no sale nada. 4 deformidades con patas bailan alrededor de esa sombra vacilante y una serie de oraciones que suenan a maleficio se desgranan en el aire helado. Era una pesadilla. Aquella tarde era fría y gris. El aire arremetía con violencia por los estrechos callejones de la ciudad imperial. Centenares de personas se agolpan a las puertas donde ese mismo día se reunía el Tribunal de Toledo. Los guardias atravesaban a duras penas la muchedumbre. En el centro de la comitiva, una anciana caminaba torpemente, tropezando a cada paso con las cadenas que pendían de sus tobillos. Mientras recibía toda clase de insultos de los congregados, algunos incluso intentaban arrancarle algún mechón de su cabello y otros simplemente la escupían a la cara. La rea fue llevada frente al tribunal compuesto por varios sacerdotes y un inquisidor, que mandó callar a todos los que con impaciencia intentaban atisbar algo de lo que allí ocurría. Tras golpear con violencia varias veces su mesa, el silencio se apoderó de la sala. El inquisidor pidió a la acusada que se acercara hasta el estrado. Allí, con viva voz, le preguntó. La anciana movió la cabeza con un gesto de aceptación, mientras de sus labios temblorosos salía un tímido sí. Esto era una pesadilla que pasó a todos aquellos que hablaban de la bruja de Toledo, Catalina Sánchez. Hace ya 4 siglos, en la ciudad de Talavera, residía una conocida hechicera llamada Catalina Sánchez. Catalina era capaz de conectar con seres infernales y de echar la suerte con naipes y otras artes oscuras. Cuenta la leyenda que sus rituales oscuros
se realizaban al lado de la iglesia de San Andrés y muchos nobles y personas influyentes recurrían a ella para diversos casos, entre ellos para contactar con los muertos. Catalina solía ir a misa de 7, pero sus fines no eran piadosos. Su objetivo era otro muy diferente. Acudía a la celebración para conseguir agua bendita que luego utilizaría en sus rituales nocturnos. Fueron muchos los testigos que ratificaron las artes oscuras de Catalina ante el Tribunal de la Inquisición, entre ellas una supuesta amiga de la bruja que describió con detalles el ritual que seguía. Todo comenzaba al anochecer. Catalina se acercaba hasta la iglesia de San Andrés y colocaba en cada una de sus esquinas ochavos o monedas. Cuando ya había oscurecido con el agua bendita robada por la mañana, hacía un círculo y se introducía en él. Después rodeaba el círculo de velas negras y repetía oraciones a Santa Marta. A continuación, comenzaban a acercarse hasta el círculo iluminado diversos animales, lobos, cerdos o incluso perros con las monedas en sus bocas. Las bestias no podían atravesar el círculo de agua bendita y se dejaban interrogar por la bruja. Una vez obtenida la información, Catalina se despedía de las bestias, de nuevo con oraciones a Santa Marta. Aunque había transcurrido varias horas, no se movía ni una sola alma de aquel tribunal. Todos esperaban expectantes la resolución al juicio que seguramente llevaría a Catalina hasta la hoguera. Los alguaciles ataron a Catalina a un poste y comenzaron a cumplir la sentencia. Cada latigazo era vitoreado por el público asistente, que gritaba a los verdugos que la azotaran con más fuerza. Para todos la pena era insignificante. Tras los azotes la tuvieron que transportar sobre una mula al ser incapaz de dar un solo paso por sí misma. Varios soldados la acompañaron hasta las afueras de Toledo, donde no podrían regresar hasta que hubiera cumplido la pena de destierro. Catalina Sánchez no volvió a ser juzgada y se rumoreó que solo abandonó Toledo hasta que se recuperó de sus heridas. Se decía que, escondida en el bosque, seguía realizando sus oscuros pactos para los nobles toledanos. Hoy adaptamos lo que tal vez estrictamente no sea una leyenda, pero sí contiene ciertos tintes legendarios de una interesante época histórica y uno de los personajes más curiosos que habitó Toledo en el siglo XVI. Así comienza su historia. María intentaba hacerse un hueco entre el grupo de personas que en una esquina de su calle se agrupaban. Podía oír exclamaciones como «es obra del maligno», «es una maravilla», «el relojero del rey lo ha hecho», pero no entendía muy bien a qué se refería. Cuando pudo hacerse un lugar, pues era pequeña, sus ojos no daban crédito a lo que vieron. Había salido hace unas horas bien temprano de su casa, justo al lado de la catedral. A sus 9 años, María seguía cada día las instrucciones de su madre, acudiendo a alguna fuente cercana a llenar un cántaro de agua que portaba celosamente hasta su casa. Si en la fuente había mucha gente o estaba seca por el estío, debía bajar hasta el río. Era un trabajo algo pesado para una niña. Debía parar cada pocos pasos por las duras cuestas, pero tenía que hacerlo, pues el agua era muy importante para toda la familia y en Toledo escaseaba. Su padre le había contado que en esta ciudad siempre había sido complicado en verano conseguir agua, que en otros pueblos y ciudades había más pozos o el río estaba más cercano. También que en el palacio Nuestro Señor, el rey Felipe II, tenía agua corriente, gracias a un curioso artificio que ella misma había visto funcionar. Pareciendo obra de magia, pues subía el agua desde el río sin ayuda alguna. Cuando el intenso calor del mediodía hacía difícil caminar por las empedradas calles de Toledo, volvía a su casa tras hacer otros tantos recados. Muy cerca, bajo la sombra de los muros de la catedral, se detuvo sorprendida por un grupo de personas que exclamaban alrededor de algo que no alcanzaba a ver. Cuando pudo hacerse un hueco, pudo ver un muñeco. Parecía hecho de madera, similar pero mayor tamaño a los que su padre le tallaba de pequeña para jugar en casa. Pero había algo diferente. Cuando uno de los hombres que estaba allí se aproximó y echó una moneda en una pequeña caja que tenía en las manos, el muñeco pareció cobrar vida repentinamente y con unos movimientos un poco bruscos agachó ligeramente la cabeza, movió un brazo como saludando y abrió y cerró la boca, sin emitir sonido alguno,
pero pareciendo dar las gracias. Cada vez que esto sucedía, la gente se sobresaltaba. Algunos exclamaban y otros reían como si fuera una atracción de feria. Jamás se había visto algo así en las calles de Toledo. Corrió hasta su casa, subiendo las escaleras rápidamente en busca de su madre para contarle lo que había visto. Las dos bajaron de nuevo a la calle para observar este prodigio, pero solo alcanzaron a ver cómo un hombre de barba blanca, anciano, recogía en sus brazos el muñeco y se marchaba. Una vecina, que también estaba allí, comentó que se trataba de Juanelo Turriano, el viejo relojero del emperador, matemático mayor del actual rey y que desde hace algunos años había caído en desgracia por ciertos pleitos con poderosos señores y con el municipio. Era el mismísimo hombre que había construido el artificio que subía agua desde el río y, según otros vecinos, contó otros muchos prodigios que ninguno de nosotros alcanzaríamos a comprender. Día tras día, Juanelo colocaba bien temprano su muñeco en un rincón muy transitado de la calle. Muchas personas que por allí pasaban, camino de la catedral, solo por ver funcionar esa maravilla, depositaban algunas monedas en la caja, activando los resortes casi mágicos que hacían que el muñeco, al que empezaron a llamar el hombre de palo, se moviera. Para María era incomprensible que un muñeco se moviera solo y otros buscaban alguna cuerda o miraban alrededor del muñeco por si alguien escondido le hacía funcionar. Algún religioso que por allí pasaba exclamaba que no entendía cómo tal obra del maligno podía estar expuesta tan cerca de la catedral. Una mañana, un intenso olor a humo alertó a todo el vecindario. El fuego era muy peligroso en Toledo, por la escasez de agua, por lo estrecho de las calles y los próximas que estaban las casas, en gran parte hechas de madera. Todos, incluida María, corrieron a la calle a ver qué sucedía. En el rincón que últimamente ocupaba el hombre de palo solo quedaba una masa informe de ceniza y metales. Alguien había quemado al hombre de palo. Nadie se atrevió a preguntar qué había sucedido con el autómata de Juanelo. Muchos años después se supo que la Inquisición había quemado al muñeco que tanto había llamado la atención de las gentes. Demasiado cerca de la catedral, tal vez demasiado avanzado para su época. La intransigencia, la ignorancia y sobre todo el maltrato de nuestra tierra hacia los grandes genios que por allí han habitado, una vez más, tuvo un triunfo parcial. En pocos años, a esta vieja calle de Toledo se le conocería como Hombre de Palo, en recuerdo de aquel autómata y de su creador, injustamente tratado por la ciudad imperial. Una de las ciudades españolas que cuenta con una larga tradición en cuanto a leyendas es Ciudad Real, pero estas en demasiadas ocasiones caen en el olvido, y algo parecido es lo que ocurre con el Cerro de la Atalaya, un lugar muy próximo a la ciudad. En este cerro ocurrieron una serie de desagradables sucesos. También es conocido porque en él se construyó un sanatorio para cuidar a los tuberculosos. Cuando lo construyeron, decidieron hacerlo en el cerro, por la luz natural que recibía el edificio y por la corriente de aire que tendría el mismo. Poco tiempo después de ser inaugurado, llegó a España el tratamiento contra la tuberculosis, por lo que no tardó en disminuir el número de pacientes que estaban ingresados. Poco después, el sanatorio cerró sus puertas. Se decidió dar al edificio una nueva utilidad y se pensó que lo mejor sería utilizarlo como psiquiátrico infantil. Se realizaron las oportunas modificaciones y se construyeron varios parques infantiles, un campo de fútbol y una piscina. Pero como el número de pacientes no era muy alto, optaron por admitir también adultos en el hospital. Nunca existieron pruebas evidentes de estos, pero con el tiempo el hospital tuvo que cerrar. La leyenda popular cuenta que durante la Guerra Civil se produjeron en este lugar numerosos fusilamientos, pero sin lugar a dudas, uno de los sucesos más trágicos se produjo la noche del 20 de abril del año 1987. Una pareja de novios había acudido al cerro para pasar el día en el campo. Tenían previsto regresar a la ciudad por la noche, pero esto nunca se produjo. La pareja fue asesinada en el interior del coche por un guardia civil, que después de matar a la pareja optó por terminar también con su vida. Nunca quedaron claros los motivos que llevaron al guardia civil a cometer los actos. No todas las leyendas guardan relación con sucesos trágicos.
También están aquellas que guardan alguna relación con la religión, ya que son muchas las voces que dicen que en el cerro de la Atalaya se ha aparecido la Virgen María en más de una ocasión. E incluso la leyenda también afirma que en el cerro tiene su propia chica de la curva y que ésta aparece en la antigua carretera que daba acceso al hospital. Se quieran creer o solo se traten de habladurías, lo cierto es que el cerro de la Atalaya y su sanatorio han sido una fuente inagotable de leyendas y todas bajo el mismo denominador común: un suceso trágico ocurrido en él. El rey Alfonso VIII entregó el castillo de San Servando a los caballeros templarios para que se encargaran de la vigilancia y defensa del puente de Alcántara y del acceso a la ciudad. Hoy en día, el castillo está reconstruido y facilita alojamiento a numerosos turistas que pasan sus noches entre los recios muros en el albergue que allí mantienen la administración regional. Lo que no saben mientras duermen es que oscuras leyendas transcurren bajo sus almenas. La fría noche de noviembre y el duro viento de la tormenta que se avecina sobre Toledo hace que Nuño Alvea, uno de los caballeros templarios que vigila sobre los muros del castillo, busque resguardo donde escasamente lo hay. 10 campanadas resuenan en varias torres de la ciudad y tras los oficios los caballeros duermen a la espera de un nuevo día. En los ratos que don Nuño accede al castillo en busca de un poco de calor junto a la chimenea, siente que algo no va bien esa noche. Oscuros presagios que, acompañado del ruido del viento entre las piedras, tiñen de negro aún mucho más la noche toledana. En uno de esos momentos, junto al fuego, en soledad, cree oír una siniestra voz que lo hace estremecer. Oh cansado peregrino, que contemplas con enojos los erizados abrojos que tapizan tu camino. Resígnate a tu destino, resignación es piedad, pues no hubo caridad. En tu paso por la vida detén la marcha emprendida, que soy la eterna verdad. Al mismo tiempo que finaliza la voz, el aviso de la guardia atrae su atención. Alguien se aproxima a las puertas del castillo y 2 fuertes aldabonazos hicieron despertar a don Nuño del letargo causado por el calor del hogar. Alguien busca cobijo en esta noche maldita, piensa el caballero, dirigiéndose hacia la entrada, pero antes de llegar otro guardia había dejado pasar al interior a una misteriosa peregrina. Algo había en ella que infundía terror. Era muy vieja, sus huesudas manos apenas tenían la fuerza necesaria para sostener el bastón en que se apoyaba, y sus pies desnudos apenas tenían carne. Don Nuño, mal templario, he venido a buscaros. Soy vuestra perdición. Soy la eterna peregrina a quien nadie abre puertas gustosamente, afirmó repentinamente la anciana. Su voz tenía un extraño acento. ¿Cómo conocéis mi nombre? ¿Qué queréis de mí?, interrogó temeroso el templario. Soy quien esperabais sin saberlo, y también sé que no soy bien recibida, mas ¿qué vamos a hacer? Siempre ha sido así, respondió la infausta peregrina. ¿De dónde procedéis? ¿Qué buscáis aquí? De donde vemos un enigma, pero allí he de regresar de nuevo, contestó con un hilo de voz la anciana. Acabad ya con vuestra charlatanería y decid qué queréis, o me voy a ver obligado a echaros del castillo. Por vos vengo, Nuño Herrera. Bien lo sabéis, ha llegado vuestra hora. Soy vuestra muerte. El caballero en este momento intentó acercarse a la anciana, intentó gritar pidiendo ayuda a sus compañeros, pero todo fue inútil. El aire no le salía de sus pulmones. Desesperado, acertó a exclamar en un susurro: «Dios mío, ayúdame». Es en vano vuestra súplica. Dios os llama a su juicio y tendréis que responder por lo que vais a ver. Y haciendo un gesto con su mano, señaló al templario las llamas de la chimenea cercana, donde, como por arte de magia, se pudo ver claramente a Mohamed.
aquel árabe a quien una noche por venganza ordenó crucificar. A su lado apareció Gibelina, la débil doncella que mandó arrojar al río tras abusar de ella. También estaban sin fin de inocentes degollados en sus años sangrientos, los peregrinos a quien se negó a dar cobijo y no en pocas ocasiones robó. Estaban todos. Nadie faltó a esa cita. Don Nuño sintió que el aire se agotaba, que las fuerzas le abandonaban y sus ojos se cerraban. Todo era oscuridad. Alán, cuando uno de los templarios accedió a la sala de guardia buscando al ausente don Nuño, su puesto obligado, se encontró con el cuerpo sin vida del templario con una terrible mueca de espanto, el pelo tornado en blanco y abundante sangre manando de su nariz y oídos. De la misteriosa anciana nadie supo nada.